Irán asegura que fracasó la presión de Estados Unidos, fracasó la estrategia de Donald Trump y todas sus malas intenciones, dice Irán. Estados Unidos, no obstante, continúa con su idea de una fuerza internacional que cuide el Golfo Pérsico. Entonces, el presidente de Irán alza la voz y le envía una advertencia fuerte, contundente, con sus mismas palabras que usó Donald Trump una vez contra Afganistán. Escúchelas usted mismo. También el canciller de Irán levanta la voz y les recuerda las líneas rojas. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar que está haciendo noticia, desde Irán, detrás de la razón. که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده تروریسم اقتصادی امروز یک واقعیت. تروریسم اقتصادی یعنی این که شما مردم عادی رو هدف قرار بدید به امید این که سیاست‌های شما رو اعمال بکنند. دولت آمریکا رسما اعلام می‌کند که اگر مردم ایران می‌خوان نان بخورند باید سیاست‌های خودشون رو عوض کنند. این یعنی تروریسم اقتصادی. تحریم وزیر خارجه یعنی چه؟ یعنی شکست در گفتگو، یعنی شکست در دیپلماسی، یعنی مخالفت با گفتگو. همه ما باید اینا آمدن گفتن ما حاضریم بی قید و شرط مذاکره کنیم. بی قید و شرط مذاکره کنیم. بعدش آمدن چند روز بعد مقام معظم رهبری رو تحریم کردن. تو چجوری مذاکره کنیم پس؟ کی باید تصمیم نهایی رو تو این کشور بگیره؟ شما که قانون اساسی ما رو بلدید، شما که قانون کشور ما رو میدونید، شما که میدونید که بدون نظر مقام معظم رهبری، بدون توافق ایشون چجوری میشه یک امر مهم رو ما بتونیم پیش ببریم؟ اقدام انگلیس در جبل الطارق راهزنی دریایی بوده. هیچ منطقی هم نداشته. توجیه این که این تحریم اتحادیه اروپاست هیچ مبنایی نداره. برای اینکه جمهوری اسلامی اقداماتش رو برگردونه به اقدامات گذشته، دو اقدام باید حتما انجام بشه. فروش نفت ما برسد به 2018 می 2018 یعنی قبل از خروج آمریکا که و منابع مالیش هم برگرد در اختیار ایران قرار بگیره. ایالات متحده در دنیا تنهاست. ایالات متحده حتی در حوزه هایی که برای دیگران ایالات متحده نقش ابرقدرتی داره مثل حوزه نظامی نمیتواند ایجاد ائتلاف بکند. کشورها یکی پس از دیگری علیرغم ارتباطات خوبی که با ایالات متحده دارن خجالت میکشن که اسمشون در یک فهرست همراه ایالات متحده باشه. Alemania, Japón y España rechazaron unirse a la coalición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. No obstante, Donald Trump continúa con su idea militar y el Reino Unido ya se unió. شما اگر امنیت میخواهید، اگر سربازان شما امنیت میخوان در منطقه، امنیت با امنیت، شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. صلح در برابر صلح، نفت در برابر نفت. صلح با ایران مادر همه صلح هاست. جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. Pues ahí están los hechos, ahí están todas las declaraciones para que usted las analice con cuidado y nosotros aquí las vamos a analizar también. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el Videogol. Está con nosotros Fernando Moragón, analista internacional en Madrid,
y también está Axier Amo-Izarra, periodista, también los dos en Madrid. Gracias por estar aquí. Son dos grandes expertos, el gran Axier. Un abrazo, Axier. Gracias, Fernando. Comienzo contigo, Fernando, y les ruego además respuestas pues cortas porque hay muchísimas preguntas. Fernando, yo te pregunto, empecemos por lo último. Estados Unidos fracasó porque países como Alemania, España, Japón no quisieron unirse a su coalición para cuidar el Golfo Pérsico, dice Irán. No obstante, Estados Unidos continúa y el Reino Unido sí aceptó unirse a la coalición militar. Hoy el presidente, como estábamos escuchando ahí, el presidente de Irán les contestó a Londres y a Washington. La paz con Irán es la paz de todas las paces. La guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Tu análisis, por favor. Sí, bueno, como siempre, muchas gracias por invitarme y efectivamente yo creo que hay dos elementos claves al respecto. La coalición, digamos, fracasa de Estados Unidos en el Golfo Pérsico por dos razones, en Europa fundamentalmente. Una, digamos, de carácter material, y es que las flotas europeas son muy malas, son una birria, por hablarlo en términos coloquiales, es decir, que la capacidad que tienen de hacer presión en el Golfo Pérsico es ridícula. No olvidemos que, por ejemplo, la gran potencia marítima que fue Gran Bretaña ahora mismo no tiene ningún portaaviones operativo, tiene uno pero sin aviones, con lo cual es como si no lo tuviera, el Queen Elizabeth. Es decir, con lo cual esto hace que, desde el punto de vista material, sean incapaces de apoyar de una manera eficaz a Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Y dos, la segunda es que tal es la división profunda que hay en Europa y en la Unión Europea, y que, bueno, es decir, ahora mismo lo último que piensan es meterse en aventuras militares que pueden crear una situación absolutamente explosiva, como podría ser una guerra en todo Oriente Medio. Es decir, con lo cual esta va a condenar al fracaso. Bien. Axier, el presidente lanzó una fuerte advertencia, además de la madre de todas las guerras, les dijo al Reino Unido y Estados Unidos: cuando ustedes vienen a ensuciar nuestra seguridad, ¿cómo esperan que sus soldados estén seguros? Yo te pregunto, ¿esto impedirá que el Reino Unido y Estados Unidos saquen sus manos del Golfo Pérsico o qué es lo que provocará, por favor? No, yo creo que en esta escalada más de tensiones, digamos, declaraciones como este tipo, lo único que hacen es ese juego geopolítico y sobre todo de tensión, que más que nada es para sacar músculo y sobre todo también para medir fuerzas, necesidades y también las consecuencias que puede generar. Y realmente para intentar saber si tanto Estados Unidos por una parte como Reino Unido por otra realmente están decididos a actuar. Antes, en relación a lo que decía antes el señor Monagón, yo quería comentar lo siguiente. La Unión Europea sabe perfectamente lo que es involucrarse con Estados Unidos y con el Reino Unido en una guerra. Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria, las consecuencias las ha sufrido y las sufre el viejo continente. Estados Unidos, por suerte o por desgracia, decirlo de esta forma también, aunque sea dura y difícil de entender, no ha sufrido ningún tipo, ni siquiera atentados, ni ha sufrido la oleada del éxodo de los refugiados, no ha sufrido nada, ni está viviendo el drama que se está viviendo en el Mediterráneo por culpa de sus acciones bélicas, tanto, como decía antes, en Libia y en Siria. Por lo que involucrarse otra vez en una guerra, como anteriormente pasó en Irak, obviamente, o ya en Afganistán, involucrarse en una guerra o en un conflicto armado en el estrecho de Hormuz, a la Unión Europea ahora mismo no le viene bien por eso. Primero, porque reconoce el fracaso de las otras acciones bélicas, y segundo, porque Estados Unidos tiene que darse cuenta que la Unión Europea vivía muy bien gracias al mercado, con el intercambio del mercado con Irán. Recordemos que países como Francia, por ejemplo, y Alemania han tenido grandes plantas, no solo automotrices, también de hidrocarburos y de alta tecnología, que ahora por culpa de las sanciones han tenido que perder todo ese tipo de mercado, perder esas inversiones y, pero que esto ya peor, perder una bolsa, digamos, de a futuro, porque Irán era un país que está creciendo y era un país que se hacía amigo de Europa y era un país muy interesante para vender esos productos de la Unión Europea y sobre todo para que la Unión Europea pudiera apostar por un mercado fiable y estable. Bien. Fernando, el canciller llamó terroristas a Donald Trump y a su equipo. El argumento que dijo es que aplicar sanciones económicas que afecten al pueblo iraní para presionar el cambio de gobierno es un ataque a la población civil, es terrorismo económico. ¿Tú qué piensas?
Sí, completamente de acuerdo. Sobre todo yo diría es que tenemos que tener en cuenta que esto a veces lo difuminan los medios de comunicación occidentales. Cuando están haciendo sanciones económicas, es decir, se habla de guerra económica, hay que quitarle lo de económica. Es una guerra. La guerra actualmente se hace de muchas maneras. Se puede hacer de la vieja manera tradicional, a base de cañonazos, es decir, a base de armas convencionales. Pero también se puede hacer desde el punto de vista económico a través de sanciones, a través de bloqueos, etcétera. Y eso mata igual que lo otro. Es decir, si por ejemplo cogemos, para entendernos, ¿qué presidente o bajo qué presidencia de Estados Unidos murió más iraquíes durante los últimos 30 o 40 años? Veremos que Bush padre no fue el que más mató, Bush hijos tampoco, ni siquiera Obama tampoco, ni siquiera Donald Trump ahora. Fue Clinton, justo el que no hizo ninguna guerra, el que no participó en ninguna guerra directa. Pero las sanciones económicas que impuso a Irak mataron a más de 1,5 millones de personas. Es decir, como muy bien señala Irán, hacer sanciones es condenar al pueblo iraní al hambre. Y eso es un crimen. Hay que llamarlo como lo que es, un crimen. Bien. Axier, no solo el canciller, el presidente de Irán les llamó criminales, así como lo está llamando Fernando, y que si quitan las sanciones económicas, pues dejarán de ser criminales. Rand Paul, el congresista ya en Estados Unidos, dijo que el método de las sanciones pues siempre les ha funcionado. Con ellas incluso quebraron a la gran Unión Soviética. ¿Qué opinas? Bueno, cada uno puede justificar su fracaso de cualquier forma. Obviamente, ellos no van a decir que han fracasado. Pero, por ejemplo, yo no diría que son criminales o terroristas. Yo incluso iría todavía más allá. Creo que Donald Trump realmente es un kamikaze en ese asunto. Primero porque se ha demostrado que las sanciones no están funcionando. Lo estamos viendo ahora mismo, lo que está ocurriendo con China. Y tenemos una última hora, lo puedo contar ahora mismo, del bloqueo total que ha establecido Donald Trump contra Venezuela. Pero sigamos, Irán, Siria, la Unión Europea, Rusia. ¿Cuántas sanciones han funcionado de todos esos intentos de Donald Trump por intentar asfixiar la economía de los países, por intentar doblegar a los países que no se adhieren a sus dictámenes, de intentar, imponer su fuerza? Estados Unidos ya no es el país que era. Sí que es verdad que la economía estadounidense dentro del país está funcionando por los planes de empleo de Donald Trump, pero Estados Unidos se está quedando solo. Lo estamos viendo no solo porque los países no se adhieren a la coalición del Golfo Pérsico, del estrecho del Golfo Pérsico y demás, sino es que ya los países no lo acompañan en otro tipo de acciones. En la salida abrupta del acuerdo nuclear con Irán, los países europeos no quisieron tampoco apostar por ello. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que eso es una política de peleta, una política exterior de peleta, y las sanciones no están funcionando ni en Venezuela, ni en Irán, ni en la Unión Europea, ni en China, ni siquiera con la Unión Soviética en aquella época, y menos ahora con Rusia de Putin. Bien, Axier, mejor se lo pregunto a Fernando para luego concluir contigo. Fernando, Irán quiere salvar el acuerdo nuclear e incluso está abierto a negociar con Estados Unidos, pero con una condición: que levanten las sanciones y que dejen vender el petróleo de Irán al mundo. La pregunta: ¿tú crees que esto lo aceptará Donald Trump cuando él quiere un nuevo acuerdo que restrinja a Irán no solo en lo nuclear, sino en la producción de misiles balísticos? No lo va a aceptar para nada. Es decir, más allá de la retórica que pueda utilizar Donald Trump y que puedan utilizar en Estados Unidos, lo tienen muy claro desde el principio. Es decir, lo que intentan es doblegar y un cambio de régimen en Irán. Lo demás son pretextos para ir justificando sus posiciones, pero no para nada. Es decir, tienen como objetivo, en este caso Irán, quieren un cambio de régimen y lo quieren a través del bloqueo del sitio. Es decir, esto es como en la antigüedad. Hacemos un sitio y vamos a intentar doblegar a Irán por hambre. Es decir, pues esta es la versión moderna. Con lo cual yo no creo que vayan a negociar absolutamente nada. Eso sí, echarán la culpa a Irán, de que son ellos los que no quieren negociar, pero Irán ha demostrado una flexibilidad, yo creo que extraordinaria. Y que quede muy claro, es decir, que aquí quien tenía que ser sancionado
no es Irán, es Estados Unidos, que es el que ha incumplido los acuerdos, es que se ha salido de ellos. Y esto es un recado para Europa, es decir, los europeos a quien tendrían que sancionar es a Estados Unidos, que es el que se ha salido, y no intentar buscar acuerdos extraños para ver si podemos seguir comerciando con Irán, que no funcionan. Los malos aquí está muy claro quiénes son, quienes han salido del acuerdo, quienes no han cumplido con lo que tenían que cumplir, y sobre ellos tenía que caer todo el peso de la comunidad internacional y no sobre Irán. Bien. Axier, el canciller de Irán ayer dijo que las exportaciones de petróleo iraní han caído bastante y que son sanciones, como dijimos, criminales e inhumanas. Pregunta, si todo cae en un punto muerto y al ver las exportaciones de petróleo de Irán, que el año pasado tenía 2 millones y que ahora pues se están reduciendo, las sanciones siguen, Trump no dialoga, Europa tiene miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Irán? Bueno, además el canciller Zarif, que estrenaba esa rueda de prensa con nuevas sanciones hacia él personalmente, y yo no le he visto tampoco que haya sufrido ningún, se le veía normal y contento, ¿no? Es más, con fuerza veíamos en esa rueda de prensa. Así que vemos que el efecto inmediato de las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, personalizadas en el canciller Zarif, no vemos que hubiese ido nada. Bien. Volviendo al tema, dentro de esta broma iránica que te vamos a hacer. Países como España, y el señor Monago lo entiende perfectamente, era uno de los mayores compradores de petróleo de Irán. Y era un petróleo normal, barato, que luego al producto, al consumidor, pues bueno, le venía muy bien. ¿Qué ocurre? Estados Unidos presiona a España para que no compre el petróleo iraní. Presiona de forma de decirle que si sigue comprando el petróleo iraní, España se verá también afectado por las sanciones. ¿Cómo se defiende eso de un gobierno a otro? Tenemos un gobierno en funciones ahora mismo que ahora mismo no puede tampoco actuar, y la política española de los últimos tiempos es una política española doblegada a los intereses de la Unión Europea, doblegados a los intereses de Estados Unidos, con lo cual nuestra voz y nuestro voto es nulo, posiblemente. Pero eso sí, el consumidor lo ve, porque la gasolina en España, cuando decimos que cuesta más de 1 euro con 120, 1 euro con 3, no es culpa de los impuestos españoles, es culpa de que en un país como Estados Unidos prohíbe a España comprar al mejor postor, al mejor precio del mercado, el petróleo. Entonces, nosotros mismos, los consumidores, tenemos que levantarnos frente a esas sanciones porque nuestros gobiernos no lo van a hacer. Como volví a insistir, creo que las sanciones de Estados Unidos no van a funcionar. Lo único que van a hacer es que los países sancionados, en ese caso Irán, estamos viendo cómo está actuando con otros países. Antes ha estado haciendo con Irak, con otros países de la propia región, donde ha visto su propio mercado, su bolsa, y va a seguir creciendo. No va a introducir nuevos problemas. Y aparte que tenemos que ver que también Estados Unidos tiene otros flujos de críticos, y vuelvo a insistir con lo mejor que ha podido pasar a Irán en estos momentos es la guerra de divisas o la guerra monetaria que está manteniendo Estados Unidos con China, porque ahí sí que va a ser una guerra entre superpotencias, ¿no? No es un David contra Goliat, ahí sí que es una guerra de superpotencias de la cual Irán se va a beneficiar. Y la Unión Europea vuelve a ser otra vez víctima, como tercera víctima, tanto de los centros de intereses de Estados Unidos como de los centros de intereses de China, y en este caso envuelta en esa guerra económica. Bien. Fernando, el canciller de Irán también dijo que la defensa militar es innegociable, tal como quiere Donald Trump, al restringir los misiles balísticos y también su influencia en la región. El canciller usó como argumento que en la guerra Irak-Irán, Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética y todo el mundo le dieron armas a Saddam Hussein y a Irán no, lo que provocó que Irán tuviera que construir sus armas. ¿Qué lectura haces de esto, por favor? Claro, no es fundamental. Es decir, lo que ha hecho Irán desde los últimos, desde hace muchos años ya en adelante, es, ante lo que pasó en la guerra con Irak y con Saddam Hussein, es ir creando su propia industria militar, de tal manera que no dependa, o dependa lo menos posible, de otros países. Aún así, yo creo que es muy importante subrayar que Irán sí que cuenta con dos potentes aliados, que son China y Rusia, que de una manera u otra ya han dicho que les van a echar una mano. Incluso desde el punto de vista armamentístico, Rusia de alguna manera se ha comprometido, y desde el punto de vista de la compra del petróleo, China ya ha dicho que no va a sucumbir al chantaje norteamericano y que va a seguir comprándole petróleo a Irán. Porque aquí no olvidemos también que hay una cosa muy importante en juego, y es que los americanos atacan a países como Irán o como Venezuela, por ejemplo, entre otras cosas porque son países productores de petróleo muy importantes, y los norteamericanos hace tiempo que ya son exportadores de petróleo, pero de fracturación hidráulica, es decir, mucho más caro que el que produce Irán o el que produce Venezuela. Con lo que estamos hablando también es de la elevación del precio del petróleo a través de eliminar competidores.
Es decir, que lo que tenemos aquí es que tener en cuenta que hay muchos factores por los cuales Estados Unidos pretende imponer su hegemonía mundial al resto del mundo, tanto económicos como militares, y que, ya digo, Irán no está solo. También golpear Irán es una manera de golpear indirectamente a China y a Estados Unidos. Irán es un gran productor y que vendía y vende todavía mucha cantidad de petróleo a China, y al mismo tiempo es una manera de presionar a Rusia, que también ha sido sancionada, por cierto. Cuando los americanos se ponen a sancionar lo hacen a casi todo el mundo, y yo creo que ahí van a tener muchos problemas, y que tanto China como Rusia van a apoyar a Irán, y esto va a hacer que Irán de alguna manera pueda enfrentarse a estas duras sanciones. Bien. Axier, el canciller iraní junto con el gobierno iraní lanzaron otro ultimátum. Si en septiembre o en las próximas semanas Europa no despierta, ni China ni Rusia hace nada, se dará el tercer paso en abandonar el acuerdo nuclear. Enriquecer podría ser enriquecer uranio a un nivel más alto. Te pregunto, esto, o sea, al ver que enriquecen uranio a un nivel más alto, ¿esto qué impacto traería y qué ventaja tendría para Irán? Bueno, yo creo que lo primero que dice Irán al final es ser un Estado soberano, ¿no? El cual ha intentado ser flexible al más no poder con el tema del acuerdo nuclear iraní. La Unión Europea sí que es verdad que siempre ha estado un poco vista desde el punto de vista de la inacción, ¿no? Ha intentado hacer a través del acuerdo de los amigos de París y otras estructuras monetarias intentar compensar o intentar buscar una compensación de la marcha, de la salida de Estados Unidos con el tema de las sanciones, pero no ha sido capaz de llevar nada a cabo. Estamos hablando ya desde hace más de un año sobre esto, entonces yo creo que ya se ha dado un margen suficiente para saber que Irán ahora mismo es un Estado soberano que ha cumplido escrupulosamente los requisitos del acuerdo nuclear, ha mantenido las inspecciones periódicas, está siendo monitorizado en todo momento. Hay expertos de la Unión Europea y de la Agencia Internacional de la Organización Atómica también sobre el terreno, que son los que están certificando en todo momento. Pero bueno, también Irán tiene que entender que mientras otros países están actuando deliberadamente y se salen unilateralmente y llevan un acuerdo a una estrategia a sus propios intereses, pues también lo tienen que llevar a cabo. La Unión Europea no va a hacer nada ni va a poder decir nada porque, como te digo, estamos muertos de inacción ahora mismo, muertos entre comillas, obviamente. Pero además hay que ir un poquito más allá. Lo estamos viendo que en Estados Unidos se está saliendo todos los procesos unilaterales y nadie está haciendo nada y no ha pasado nada. En estos últimos días con Rusia, por fin ha roto ya el pacto definitivamente con el tema de los misiles, aquel que se firmó en el año 1987. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha dicho alguien algo? ¿Se ha sentado alguien a negociar con él? No. Se salió también del acuerdo transpacífico, se ha salido también del acuerdo de París con el tema del cambio climático, y los demás países han seguido trabajando igual y no ha pasado nada más. Yo creo que aquí en este caso la Unión Europea lo que sí hará, y esperemos además con el nuevo cambio de directivos que va a haber dentro del Consejo Político y demás, yo creo que sí que tendrá un proceso hacia adelante mejor. Y va a venir sobre todo auspiciado, y no quiero ser pesado en lo que decía, pero volvemos a a los números, porque es lo más importante, Roberto. La balanza comercial anteriormente, las exportaciones entre los grupos del 28 y Irán superó los 5.000 millones, ¿vale?, de exportaciones. Y esa balanza comercial alcanzó más de 9.000 millones de euros, que se dice pronto. O sea, un incremento de más del 95% desde los últimos datos que serían registrados. Vuelvo a insistir, países como Francia, cuyas tenía dos industrias potentes como era Total, de hidrocarburos, y el automotriz PGA, tuvieron que cerrar instalaciones y tuvieron que echar a más de 12.000 personas, ¿sabes? 12.000 personas que van a la cola del paro, que son, y no van a entender, no podemos explicarles que es por las sanciones económicas de un país que de verdad, vuelvo otra vez a insistir, que no tiene nada que ver y no se ve afectado por ese tema de las sanciones. Estados Unidos actúa tanto en las sanciones como en sus operaciones bélicas desde la lejanía. Bien. Fernando, ¿qué se está cocinando en el mundo? China está anunciando, como tú sabes, ayer Donald Trump le impuso más sanciones. China está contestando que entonces impondrá 10% de aranceles a productos de Estados Unidos. Washington está contestando que si eso pasa, entonces va a castigar a China porque le sigue comprando petróleo a Irán. Merrill Lynch pronostica que si China compra petróleo de Irán, esto podría hacer que el precio del petróleo caiga a un nivel sin precedentes, $20 por barril, bajísimo. Esto arrastraría a Irán, pero a todos los países petroleros, y provocaría una crisis mundial. ¿Cómo nos debemos de preparar? ¿Qué se viene? ¿Qué nube se viene, Fernando?
Pues yo me temo que, teniendo en cuenta la actuación de los americanos o de Estados Unidos en los últimos años, nada bueno podemos esperar. Efectivamente, como señalabas antes, enlazando un poco con lo de antes, y como bien has dicho tú, una de las cosas que Estados Unidos tiene muy en cuenta es que ya es exportador de petróleo y de gas natural licuado, y que por lo tanto, cuanto menos competidores tenga, mejor. Y eso significa eliminar competidores, que el precio del barril suba y que por lo tanto ellos puedan vender su petróleo y su gas Bien. de facturación hidráulica, que es más caro. Si al final bueno, hay una guerra en el Golfo, no quiero ni pensar cómo se pueden disparar los precios del petróleo, y si no, como estamos hablando ahora, si China sigue comprando y al final puede Irán seguir vendiendo una cantidad suficiente, y los americanos, como pasa con Venezuela o otros países, no terminan de poder echar del poder a Maduro y demás, pues tendremos unos precios bajos, y unos precios bajos no le interesa a Estados Unidos. Gracias. La manera de provocarlos es a base de sanciones. Gracias, o de provocaciones bélicas que lleven a cabo una subida de los precios del petróleo. Gracias, Fernando. Nos vamos. Con China, nos vamos, perdóname. Gracias, vale. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Fernando, gracias. Axier, un abrazo gigante, gracias. Estados Unidos en la era de Donald Trump pues aceleró todo, aceleró la confrontación, la fricción, el ataque económico, la presión social, el racismo, la xenofobia, la intolerancia y lo último que faltaba, la carrera de las armas nucleares. Estados Unidos y Rusia pues abandonaron su tratado que los controlaba a tener misiles estratégicos, nucleares, atómicos. ¿Qué sigue ahora? Estados Unidos alega que Rusia lo rompió, Rusia dice que no rompió nada, pero más allá de eso, muchos saben que no es por Rusia, sino que Trump lo hace por China. ¿Y sabe quién está además temblando de miedo? Ninguno de los que mencioné aquí. Mañana le digo todo aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.